Hola a todos, estamos en la página 18 y 19 del libro de texto y vamos a ver el nivel tisular, o como os he puesto aquí, el nivel de tejidos. Aquí lo tenéis. El nivel tisular está integrado por los tejidos. Apuntad que la ciencia que estudia los tejidos se llama histología, ¿vale? Histología, con H. Ciencia que estudia los tejidos. ¿Cómo se llamará la persona que trabaja en esa ciencia estudiando los tejidos? Pues histólogo. Lo apuntáis. Aquí tenéis la definición de tejido. Dice, es un conjunto de células similares que actúan de una forma conjunta y coordinada para hacer un trabajo concreto, para desempeñar una función. Esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Un tejido es un conjunto de células muy parecidas, ¿vale? Que trabajan coordinadas y hacen una función concreta. ¿Vale? Me interesa esto, que son células similares, que están coordinadas y que hacen una función concreta. Esas tres cosas me interesan del tejido. Antes de seguir con los tejidos, vamos a ver cómo una célula pasa desde que nace, que no hace ningún trabajo, que no está especializada, a especializarse. Mira, este esquema. Aquí tenemos una célula, de hecho se llaman células madre, que cuando se divide en dos células que no hacen ningún trabajo, esta se divide en más células, y hay un momento en que el organismo les ordena especializarse y mira la transformación que han sufrido. ¿Vale? Esto podrían ser fibrocitos, podrían ser células musculares lisas con esta forma concreta. Se transforman en estas células y hacen un trabajo concreto. A veces estas células pueden seguir dividiéndose, a veces no. O mirad, otro ejemplo. ¿Vale? Aquí esta célula madre se ha dividido en dos y estas se especializan en otro tipo de células. Estas, por ejemplo, son células que recubren ciertas cavidades, células epiteliales que también las veremos. Algunas siguen dividiéndose y siguen siendo células madre, ¿vale? Y otras dejan de dividirse y se especializan. Vamos a copiar esto que tenemos aquí. Las células no son todas iguales. Tenemos muchos tipos de tejidos, más de 200 tipos celulares de tejidos en nuestro organismo. Nosotros no vamos a ver tanto, vamos a ver solo 11. Los tenéis en la página 18, vamos a ver los 5 tejidos conectivos y en la página 19 vamos a ver los 2 tejidos epiteliales, el tejido nervioso y el tejido muscular, ¿vale? Que va a tener 3 tipos, estos 3. En total 11. Pero antes de seguir, seguimos copiando esto. Copia esto aquí. Las células no son todas iguales, sino que se especializan en realizar una función concreta. Y para ellos se diferencian. Es esto que os he puesto aquí. Esta sería la diferenciación, la transformación de una célula que no tiene ningún trabajo concreto en una que ya tiene una forma concreta y va a hacer un trabajo concreto. Seguimos copiando. Cada grupo de células que va a hacer un trabajo concreto, ¿vale? Es decir, que va a formar un tejido, lee un trozo distinto de ADN. Recordad que el ADN es lo que lleva la información de cómo debe funcionar la célula, está dentro del núcleo, en el caso de que la célula sea eucariota, y es lo que lleva la información genética. Así que una célula, para saber lo que tiene que hacer, tiene que leer su ADN, como he puesto aquí. Pues eso, cada célula cuando se diferencia lee un trozo distinto de ADN, aunque todas las células tienen el mismo. Mira, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo ADN. Aquí lo pongo. Todas las células de un organismo tienen el mismo ADN. Entonces, ¿por qué hay unos tejidos que hacen una cosa y otros que hacen otra? Porque cada tipo celular lee un trozo de ADN y el otro no. Seguimos. Bueno, pues eso, aunque todas tienen el mismo ADN. Y sufren unos cambios. Cuando se diferencian, van a sufrir unos cambios. ¿Qué cambios son esos? Pues aquí os lo he puesto, 3 cambios. El primero, adquiere una forma concreta. A ver si se ve bien. Sí. Adquieren una forma concreta, según la función que vayan a realizar. Hay células que son muy alargadas, como las células musculares, porque tienen que encogerse y alargarse. Hay células que son muy planas, como si fuesen las losas de un suelo, porque tienen que recubrir espacio. Hay células que tienen muchas ramificaciones, como las neuronas, que ya las veremos, porque tienen que conectarse unas con otras. Por eso, cada célula cuando se diferencia va a adquirir una forma concreta, según lo que vaya a hacer. Además, segundo cambio que tiene es que el número y la distribución de sus orgánulos varía según su función. Si una célula, por ejemplo, es muscular y necesita mucha energía, pues tendrá muchas mitocondrias.
y además realizan solo una función. Cada célula solo sabe hacer una cosa, o a lo mejor dos o tres, pero ya está. Si una célula produce saliva, no sabe contraerse y no sabe transmitir impulsos nerviosos. Si una célula fabrica una hormona, no sabe emitir impulsos nerviosos ni sabe fabricar saliva. Es decir, cada célula va a hacer una cosa. Y cada una de las cosas que ocurren en vuestro organismo, en nuestro organismo, es porque una célula la lleva a cabo. Bien, vamos a empezar a ver ya los tejidos. Después de ver cómo se originan los tejidos, cómo se originan esas células. Bien, empezamos con los tejidos conectivos. ¿Qué dice este nombre? ¿Qué nos dice? Conectivos, que van a conectar, que van a estar entre otros muchos tejidos, ¿vale? Este nombre ya nos dice muchas cosas. Están formados por células de diferentes tipos, separadas entre sí por una sustancia de relleno denominada matriz extracelular. Mira, aquí he puesto un ejemplo. Estos son células, ¿vale? Que todas con su núcleo, porque son eucariotas, y el espacio que hay entre ellas es lo que yo llamo matriz extracelular. Aquí, por ejemplo, hay poquito espacio, pero puedo poner células aquí, donde el espacio aumenta, o aquí. Esta matriz es rica en fibras proteicas, es decir, en proteínas. ¿Os acordáis de las proteínas cuando las estudiamos hace poco? Bien, pues esto que yo estoy pintando, las proteínas van a pasar entre ellas, van a pasar sobre ellas, por detrás de ellas, van a formar una auténtica red que atrapa a todas las células, ¿vale? Esta pasa por encima, ahora pasa por debajo, de esta se mete por aquí en medio, es decir, una auténtica red, como si las atrapasen. ¿Quién fabrica estas fibras que yo estoy dibujando? Las propias células fabrican las proteínas que están por fuera de ellas y así se crean su propia casa de fibras. Va a haber fibras que van a darle resistencia, va a haber fibras que van a otorgarle elasticidad. Y aquí las tenemos. Rica en fibras proteicas como colágeno y elastina. El colágeno otorga resistencia y la elastina otorga elasticidad. Os voy a poner un ejemplo. Unos pantalones vaqueros. Ya sabéis que la tela vaquera puede ser una tela muy rígida, en ese caso llevaría algodón, o puede ser una tela vaquera que sea elástica, llevaría algodón y llevaría elastán, una sustancia que se utiliza para que sean elásticos. Esos pantalones vaqueros, si solo llevasen algodón, que son rígidos, serían como el colágeno, le dan resistencia, pero si llevan elastán, para que sean muy flexibles, pues llevarían como si llevasen elastina. Por eso nuestra piel y muchos órganos son muy resistentes, no se rompen, pero a la vez son muy elásticos, porque entre estas células se encuentran esas fibras de colágeno y elastina. ¿Cuál es la función en general de los tejidos conectivos? Su función es unir, sostener y proteger a otros tipos de tejidos. Y vamos a empezar a verlo. El primero de ellos, el tejido conjuntivo. Dice, tiene una matriz con consistencia de gel. Pensad que la matriz es lo que está por fuera de las células. Lo acabamos de decir cuando hemos estado explicando esto de aquí. ¿Vale? Pues tiene una consistencia gelatinosa. Sus células, las células que tiene este tejido, se llaman fibrocitos. Y veremos que cada tejido tiene unas células especiales, que hemos dicho que cada célula cambiaba su forma y su función, ¿vale? Y estas en concreto se van a llamar fibrocitos. Va a formar el tejido que hay por debajo de la piel, que es la dermis. La piel más superficial se llama epidermis, lo que vosotros podéis tocar ahora mismo con el dedo, lo que yo estoy tocando con mi lápiz, ¿vale? Esto sería la epidermis, pero por debajo se encuentra la dermis, que es de tejido conjuntivo. Además apuntáis que es también el tejido de relleno entre los órganos. Los órganos de nuestro cuerpo, el tejido que hay entre ellos, el tejido que los envuelve en muchos casos, que los protege entre uno y otro, va a ser tejido conjuntivo. Además, los tendones y los ligamentos van a estar formados de tejido conjuntivo. ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? Mirad, poned tendón. Los tendones unen el músculo al hueso, o los músculos a los huesos. Y los ligamentos unen los huesos a huesos. Aquí os he dibujado un hueso, ¿vale? Esto sería el contorno de un hueso, por ejemplo el fémur, el final del fémur, y esto sería la tibia y aquí el peroné. Pues hay unos ligamentos que unen este hueso con este. Por ejemplo, he intentado dibujar uno aquí y otro aquí. Pero aquí, por ejemplo, hay un músculo, este músculo, y se une a este hueso porque los músculos se tienen que unir a los huesos a través de este tendón. Así que la diferencia entre tendón y ligamento es lo que unen. Tendón une músculo a hueso y ligamento une hueso con hueso.
El tejido conjuntivo en esta imagen que tenéis aquí, en esta fotografía, veis, estáis viendo esos puntitos, ¿vale? Esos puntitos son los núcleos de las células, de los fibrocitos. Y todas estas líneas que veis aquí, esas líneas que son, pues el colágeno y la elastina, son las fibras de las que hemos hablado, que pueden estar de dos formas. Así como está aquí desordenada, aquí he dibujado 4 fibrocitos y las células están, y las fibras, perdón, están desordenadas, o pueden estar muy ordenadas. ¿De acuerdo? Por eso el tejido conjuntivo puede ser el que rellena a los órganos, el que está debajo de la piel, o puede ser tan ordenado y tan recto que va a ser el que forme a los ligamentos y los tendones. ¿Vale? Simplemente quedaros con que hay dos tipos de tejido conjuntivo. Con la fibra muy desordenada y con la fibra muy ordenada. Y la fibra muy ordenada, es el que está en los ligamentos y en los tendones. Vamos con otro tejido, el adiposo. Sus células se llaman adipocitos. Esto no es muy complicado. Adiposo, adipocito. Y almacenan grasa. Son estas células blancas que estáis viendo aquí. Todos estos circulitos blancos, tan gordos algunos, son células rellenas de grasa. ¿Vale? Almacenan grasa. Y actúa como reserva energética. Dijimos que la grasa, que es un tipo de lípido, contiene muchísima energía. Así que la utilizamos para almacenar energía. Además, es un buen aislante térmico. Ya sabéis que los animales que tienen una gran capa de grasa son los que viven en las zonas polares. Los osos, las focas, los pingüinos. Y además mecánico. Esa capa de grasa evita que los golpes dañen los órganos. Así que va a tener 3 funciones. Reserva energética, aislante térmico y mecánica. Yo lo diré, un aislante mecánico, ¿vale? Para evitar que haya daños mecánicos ante los golpes. Tejido cartilaginoso. Sus células son los condrocitos, ¿vale? Están en una matriz sólida. Esto que veis aquí rosa, las células van a ser estas cosas blancas. Cada una de estas estructuras blancas son las células. Y todo lo rosa que hay es la matriz, ¿vale? Hemos dicho que el conjuntivo era una matriz gelatinosa, esta es bastante más sólida. Y forma los cartílagos, ¿vale? Va a actuar como parecido a los huesos, va a ser un soporte esquelético. ¿Dónde tenemos cartílagos? Pues los tenemos, apuntáis, los tenemos en las orejas, en la nariz, en la parte más externa de la nariz, en los meniscos o en los discos intervertebrales, que están entre los huesos, en la laringe es lo que llamamos la nuez. Ahora mismo, si os tocáis la garganta, la nuez, esa protuberancia que tenemos, veis que que las estructuras que hay están más o menos duras, pero que son un poco blanditas, flexibles, porque están hechas de cartílago. La tráquea ya la estudiaremos, que también tienen ellos de cartílago. Así que no solo encontramos cartílago en la oreja de nariz, ¿vale? Repito, en los meniscos, que os sonarán, porque son unos cartílagos que hay en la rodilla, en los discos intervertebrales que están entre las vértebras, en la tráquea, en la laringe, y hay más sitios, pero lo dejamos aquí. Otro tejido que vamos a ver, el tejido sanguíneo. ¿Vale? Volveremos a hablar de él, explicaremos la sangre, el tejido sanguíneo, el que forma la sangre. Cuando veamos la sangre, el sistema circulatorio, pero lo tenéis en la página 88, por si queréis verlo. Bien, tiene una matriz que es líquida. Hemos visto que el conjuntivo era una matriz gelatinosa, el cartílago era una matriz bastante más dura. Y el tejido sanguíneo, la matriz, lo que hay entre las células es líquido. Además se llama plasma sanguíneo. En él, inmerso en ese plasma, se encuentran unas células que van a ser los eritrocitos. Eritro significa rojo y cito significa célula. Así que van a ser las células rojas, los glóbulos rojos. Apuntáis, glóbulos rojos. Tenemos los leucocitos. Leuco significa blanco, así que van a ser las células blancas. Glóbulo blanco. Así como fragmentos de células, trocitos de células que van a ser las plaquetas, que se utilizan nuestro organismo lo utiliza para tapar las heridas. Las tenéis aquí, todas estas que veis aquí, pequeñitas, ¿vale? De color así rojo o fucsia, como lo han teñido aquí, son los glóbulos rojos. Estos que veis aquí son los blancos. Y diréis, yo no lo veo de color blanco, porque se les ha puesto un tinte. Normalmente son transparentes, pero se ha puesto un tinte para que se puedan diferenciar, porque si no serían transparentes y cuando se reúnen muchas, pues tienen un aspecto blanquecino. ¿Vale? ¿Cuál es la función del tejido sanguíneo? Pues transporta nutrientes a todos los tejidos, calor, ¿vale? Pensad que, por ejemplo, cuando salimos a un sitio que hace mucho frío,
la sangre se lleva todo el calor hacia adentro de nuestro organismo, hacia nuestro cerebro, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, y por eso se nos pone la piel blanca, porque la sangre es como que si se fuese, los vasos sanguíneos se estrechan y la sangre se aleja de la piel, ¿vale? Porque se lleva todo el calor hacia donde más hace falta, hacia el interior. También transporta desechos, transporta hormonas, que son sustancias que van a llevar información de nuestro organismo. ¿Vale? Pues todo eso, la función de la sangre es transportar cosas. Participa en procesos de coagulación. Cuando hay una herida, la propia sangre tapa esa herida para no seguir perdiendo sangre. Cicatrización y además defensa del organismo. Estas células, los leucocitos, son los que nos van a defender de todo lo que nos ataque, virus, bacterias, etc. Las células sanguíneas se originan y maduran y se diferencian, esto es madurar, en la médula ósea roja. La médula ósea, como su nombre indica, está dentro de los huesos. Óseo viene de hueso, ¿vale? Ponéis aquí, se encuentra dentro de los huesos. En clase os enseñaré un hueso por dentro, tenemos huesos por dentro, y veréis que están huecos y es ese hueco el que está lleno por esa médula ósea roja. Cuando habéis oído alguna vez hablar de un trasplante de médula, se refiere a esto, esta médula ósea que hay entre los huesos. Esos trasplantes de médula, ya hablaremos de ellos, pero se hacen a enfermos que tienen leucemia. Bueno, pasamos al siguiente tejido óseo. Va a formar los huesos, constituye los huesos y tiene una función de soporte esquelético. A él se van a anclar todos los músculos y va a dar la forma a nuestro organismo. Pensad que si nuestra cabeza tiene la forma que tiene es porque los huesos le dan esa forma, o si nuestros brazos son largos, más cortos, porque nuestros huesos son más largos, más cortos. De aquí solamente esto y que sus células, las células se denominan, hay dos tipos de células, una que se denominan osteocitos, que van a ser, son las que fabrican el tejido óseo, y otras que se llaman osteoclastos. No sé si se ve bien, pero lo digo yo. Osteoclastos, que van a destruir el tejido óseo. Y dices, ¿cómo que van a destruirlo? Sí, además un 10% cada año. Mira, como cuando estamos creciendo o cuando hacemos deporte, y ya sabéis que nuestro peso va variando a lo largo de nuestra vida, nuestros huesos se tienen que adecuar a ese peso y a esas tensiones musculares. Así que continuamente los huesos se están destruyendo y creándose nuevos continuamente para adecuarse al nuevo cuerpo que vamos teniendo conforme la edad avanza. Y además, es que no es solo por la edad, sino que nosotros podemos cambiar de un año para otro porque nuestro trabajo cambie, porque tengamos que hacer mucha fuerza, nuestros músculos se desarrollen y los huesos tengan que ser más densos. Así que estas células van destruyendo para que los osteoclastos destruyen para que los osteocitos vuelvan a construir y de una forma que se adecue a ese momento a lo que el organismo necesita. 10% cada año. O sea, que si lo pensáis, cada 10 años tenemos huesos nuevos. ¿Vosotros cuántos años tenéis? 13 años, creo que tenéis 13 años, pues habéis cambiado los huesos ya una vez y 1,3 veces. Tenéis huesos nuevos, no tenéis los huesos con los que nacisteis, ¿vale? Ya lo sabéis, a los 10 años tenéis huesos nuevos y dentro de 7 años volveréis a tener otra vez por segunda vez huesos nuevos. Son curiosidades. De aquí nada más, solamente eso. Vamos con el tejido epitelial. Aquí. Mirad, está constituido por células fuertemente unidas entre sí. Es decir, casi, apuntáis ahí, casi no hay matriz extracelular entre ellas. Están muy pegaditas unas a otras. Va a formar una barrera que delimita el cuerpo del medio exterior o de los medios corporales internos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar siempre, vamos a tener tejido epitelial, por ejemplo, en la piel, pero si hay algún conducto en nuestro organismo, por ejemplo, este conducto, este tejido que hay tapizando la pared del conducto, esto puede ser, por ejemplo, el esófago, por el que va el bolo alimenticio, la comida, cuando tragamos, puede ser el intestino, puede ser un vaso sanguíneo, puede ser la tráquea por la que va el aire, ¿vale? Pues esta capa de células que está justo al borde es el tejido epitelial. Y vamos a ver dos tipos de tejido epitelial. El de revestimiento, revestir algo es cubrirlo, y el glandular. Bien, el de revestimiento, como dice aquí, recubre la superficie del cuerpo, la epidermis, que recordáis que estaba encima de la dermis estaba formada por tejido conjuntivo, ¿vale? Y justo encima estaría la epidermis, que ya está
perdón, ya está en contacto directo con el aire. O bien las cavidades corporales. Así, hay un tejido epitelial de revestimiento que se llama mucosa y otro que se llama endotelio. La mucosa va a recubrir el tubo digestivo, el respiratorio, y el endotelio va a recubrir los vasos sanguíneos. Es este que he puesto aquí. Si esto, por ejemplo, es un vaso sanguíneo, la sangre se mueve por aquí en este sentido, estas células que hay aquí van a ser el epitelio, pero se van a llamar endotelio, porque recubre ese vaso sanguíneo, ese tubo sanguíneo. Si por aquí va el aire, esto va a ser una mucosa, ¿vale? Del tubo digestivo o respiratorio. ¿Por qué se llama mucosa? Porque van a fabricar una sustancia, que ya veremos las funciones que tiene más adelante, que se llama moco, ¿vale? Moco o saliva, ese tipo de sustancia que las recubre. Bien. Ejemplos de mucosa, pues tenemos la mucosa gástrica, que es el epitelio que recubre el estómago. Gastrum significa estómago. Mucosa intestinal, ¿vale? Pues va a ser el epitelio que recubre el intestino por dentro. Mucosa bucal, el epitelio que recubre la boca. Ahora mismo con la lengua, si os tocáis la parte de arriba o os tocáis los carrillos, estáis tocando epitelio, ¿vale? O la mucosa traqueal, es decir, en la tráquea, el tubo por el que entra a los pulmones, pues ese epitelio se llama mucosa, ¿vale? Todas, fijaros, todas son mucosas. Y pensad en la piel, ese tejido siempre va a estar húmedo, con una especie de moco, de saliva, ¿vale? Por eso se llama así mucosa al tejido epitelial. Luego tenemos otro que es el epitelial glandular. Los dos son epiteliales, pero este reviste y este son glándulas. Posee células secretoras que van a fabricar algo y lo van a echar al exterior, que se pueden agrupar formando glándulas. De dos tipos, exocrinas que van a liberar su contenido al exterior, por ejemplo, sudor, cera, lágrimas, leche en la hembra de los mamíferos, ¿vale? Todo esto va fuera de nuestro organismo, está producido por glándulas, o bien al interior de cavidades corporales. ¿Qué fabricamos hacia el interior? Pues fabricamos moco, que ya lo he dicho antes, saliva, enzimas digestivas, ácido en nuestro estómago, etc. ¿Vale? O sea que exocrinas o vierten fuera o vierten dentro de cavidades. Y luego tenemos endocrinas, que vierten su secreción a la sangre. Por ejemplo, las hormonas. ¿Vale? Mira, aquí os he hecho una representación de los dos tipos. Esto, por ejemplo, es un conducto. Imaginemos que es, yo qué sé, un conducto digestivo por el que va a ir la comida, que va a ser digerida. Pues mira, esto de aquí sería epitelio de revestimiento. Aquí. Pero a este tubo hay unas células que veis que son un poco más grandes que van a soltar su contenido. No están para recubrir, sino para echar cosas. Van a ser células glandulares aisladas, van solas. Pero a veces se agrupan. ¿Veis todas estas de aquí? Estas de aquí están agrupadas, echan su contenido a este espacio y por este tubito sale. Podrían ser, pues si este tubito va al ojo, por aquí se va al ojo, pues podrían ser lágrimas. O fijaros en esta es más grande, esta es una glándula hecha por varias células, una glándula pluricelular, y esta es una glándula pluricelular mucho más grande. Fijaros que hay unos espacios donde todas estas células van echando su contenido, pero es que además hay más espacios. Así que todas estas células, todas estas van fabricando su contenido, el contenido va saliendo por aquí y se echa a este gran tubo. ¿Qué puede ser? Eso puede ser, por ejemplo, el intestino. Imaginemos que estas son células que están produciendo la bilis en el hígado, sale por aquí el intestino y hará su trabajo. ¿Vale? Así que tenemos dos grandes tipos de tejido epitelial. Uno que solamente recubre, bueno, solamente, bastante trabajo hace para que lo que está circulando por aquí no se salga fuera. Uno que recubre y otro que aparte de recubrir un poquito, fabrica cosas. Esto que hay aquí, por ejemplo, esto sería epitelio. Esta es una célula, otra aquí se ven sus núcleos y van cerrando aquí este espacio. Y esta célula, por ejemplo, lo que hace es fabricar cosas. Esta de aquí. Y el resto simplemente tapa. ¿De acuerdo? Esto también. Estas células, cada uno de estos núcleos, aquí yo he dibujado solo una capa, ¿de acuerdo? De células que veis que no guardan, que están muy juntitas y luego por debajo hay otras. Pues serían estas, la capa de células que están muy juntitas y luego por debajo hay otras. Y este es el espacio que están delimitando. ¿Vale? Esto sería, no sé exactamente qué tejido es, pero podría ser perfectamente piel. ¿Vale? Y esto es queratina. Vamos con el tejido nervioso. Venga, ya nos queda muy poquito. Tejido nervioso, constituido por un tipo de célula ramificada, y aquí os la he dibujado. Mirad,
Esto es una neurona, ¿de acuerdo? Es una célula que veis que tiene muchas ramitas. Aquí algunas ramitas son más largas, vamos a verla ahora. Por un tipo de célula ramificada y bastante especializadas. Están tan especializadas que no pueden ni dividirse. Las neuronas con las que nacemos son las neuronas con las que nos haremos viejos y cuando muramos no tendremos más neuronas con las que nacimos. Por eso hay que cuidarlas. Si perdemos neuronas durante nuestra vida no se vuelven a reproducir. Las que son las que nos otorgan la inteligencia, la memoria, esas células no se reproducen, ¿de acuerdo? Así que hay que cuidarlas durante toda la vida, ¿vale? Su función, transmitir impulso nervioso y crear pensamientos, crear inteligencia, crear memoria, crear sentimientos. Bien, ¿quién descubrió el tejido nervioso y quién descubrió las neuronas? Fue un español y le dieron por eso el premio Nobel. Y lo vamos a apuntar. Se llamaba Santiago Ramón, su primer apellido, Ramón y Cajal. Fue el primer y le decían, como era un gran sabio, don Santiago Ramón y Cajal. Y nos vamos a aprender su nombre porque fue una persona muy importante en la ciencia a la que le dieron el primer Nobel que tuvo España en medicina y que descubrió esta estructura, la neurona. Mirad, aquí no hace falta que la aprendáis, pero os la explico. Tiene un cuerpo muy grueso con muchas prolongaciones que incluso tienen, a veces las células, sus partes tienen nombre. Dendritas se llaman estas prolongaciones. El cuerpo se llama soma. Y esta prolongación tan larga se llama axón. Y es el que conecta una neurona, esta la conecta con la siguiente. ¿Vale? Que también tiene dendritas, soma, axón. Esta se conectará con otra. Y así con estas conexiones tan largas se van formando una cosa que se llama nervios. Pero que eso ya lo estudiaremos más adelante. Y por último tenemos el tejido muscular. Venga, ya queda muy poquito. Formado por unas células denominadas miocitos o fibras musculares. Cada célula del tejido muscular se llama fibra muscular o miocito, como más os guste. O nos aprendemos las dos y así sabemos más cosas. Que se caracteriza por la capacidad de contraerse. Son, ponéis, las responsables del movimiento del organismo o del movimiento de las células. Puede ser de tres tipos. Estriado cardíaco, lo vamos a encontrar solamente en el corazón. Estriado esquelético, este es el que nosotros podemos mover a voluntad. Cuando tú quieres mover un dedo, quieres girar la cabeza, quieres bajar los párpados, mover la lengua, está moviendo este tejido. O tejido muscular liso, ¿vale? Este no podemos moverlo a voluntad. Es el que tenemos, por ejemplo, en el estómago, en el intestino, ¿vale? O cuando cuando se levanta el pelo de la piel es porque hay un músculo liso que tira de él. Vale, pues vamos a ver cada uno de ellos. Mirad, sus células presentan estriaciones. Aquí os he hecho un esquema de aquí lo que aprendáis a hacer. Son unas células que presentan unas bandas, ¿de acuerdo? Es que tiene un bandeado. Yo os hago un esquema para que lo veáis porque a veces ver los tejidos directamente cuesta trabajo. Aquí si por ejemplo si estáis viendo el bandeado, mira, esto sería una célula, esta sería una célula, aquí abajo hay otra, aquí abajo por aquí va otra, y ves que tienen estas bandas. A eso llamo bandeado. Este tejido y este tienen, así que presentan estriaciones. Este también, tejido estriado-esquelético, tiene estriaciones. Este de aquí, el estriado cardíaco, solo tiene un núcleo. Por eso aquí solo he dibujado un núcleo a esta célula, que es así. Su contracción es rápida e involuntaria. Y apuntéis vosotros, tiene forma cilíndrica con ramas. Así que vamos a recordar. Tiene una forma cilíndrica, ¿veis? Dibujo aquí un cilindro con ramas. Esta es una célula. Esta que he dibujado aquí sería otra. ¿Vale? Vamos a separar un tejido de otro. Esto es un tejido, el que estamos viendo. Solo tiene un núcleo, tiene estriaciones y contracción involuntaria. No podemos controlar, yo no puedo parar el corazón o acelerarlo cuando yo quiera. Si yo hago ejercicio o me relajo, él hace lo que tiene que hacer, se acelera o se relaja, pero no yo porque quiera. Si yo con mi mano hago esto y muevo mi dedo, sí lo estoy haciendo porque yo quiero, pero el corazón no. Por eso he dicho que es involuntario. Tejido muscular estriado esquelético, ¿vale? Fijaros, los dos son estriados, pero este es cardíaco del corazón y este es esquelético, el que forma el que nos hace mover el esqueleto. Tienen también extracciones, las estáis viendo aquí y yo las he dibujado aquí. Esto es una célula y esto sería otra. Son plurinucleadas. ¿Veis que he dibujado muchos núcleos a cada célula?
cuando explicamos la célula dijimos que tiene un núcleo, pero hay excepciones, hay células que tienen 2 o más núcleos. ¿De acuerdo? Pues este es uno de esos ejemplos de células que tienen muchos núcleos. Plurinucleada. Su contracción voluntaria son aquellos músculos que yo puedo mover, que van a ser los músculos esqueléticos. Y la forma cilíndrica, ¿vale? Así que este es el dibujo que quiero que hagáis. Y por último, ya vamos a terminar, el tejido muscular liso. No presenta estriaciones, las células son lisas, solo tiene un núcleo, su contracción es involuntaria y la forma se llama fusiforme, esta forma así que parece un pez, ¿de acuerdo? Se llama forma de uso, forma fusiforme, ¿vale? Y es el que es responsable de la movilidad de los órganos internos, ya he dicho el intestino, el estómago, todas esas estructuras que se mueven y que no podemos controlar, los vasos sanguíneos se pueden estrechar, se pueden ensanchar para variar la presión sanguínea, pues eso lo controla el tejido muscular liso. Bueno, pues hasta aquí los tejidos. Si tenéis dudas me podéis preguntar por Teams o bien en clase, ¿vale? Vosotros apuntad, ved este vídeo las veces que necesitéis, apuntáis todo lo que yo os he dicho y quiero que hagáis un esquema de los tejidos, ¿de acuerdo? Apuntando los nombres de los tejidos, cómo se llaman sus células y sus principales características. Pues nos vemos en clase, chicos. Hasta luego.